Un hombre negro adinerado ayuda a un anciano ciego en el aeropuerto sin saber quién era en realidad. Un exitoso empresario negro llamado Xavier Johnson se encuentra por casualidad con un hombre ciego en el aeropuerto, sin saber la profunda conexión que comparte con el desconocido. La vida de Xavier da un giro sorprendente cuando el anciano revela un secreto de su pasado, transformando las vidas de ambos de maneras que jamás imaginaron. Xavier Johnson era más que un empresario exitoso. Era un hombre que se había forjado desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un rico empresario. Era un hombre negro que había crecido presenciando las brutales luchas de su familia, el peso persistente de la pobreza y el estigma social que intentaba definirlo. Pero Xavier no era un hombre que se dejara confinar por las limitaciones de la sociedad. Tenía la ambición de un león y la persistencia de un río caudaloso. El ajetreo del Aeropuerto Internacional de Nueva York siempre había sido un espectáculo digno de contemplar. Hombres y mujeres pasaban apresurados, sus rostros pegados a sus teléfonos, perdidos en sus pequeños mundos. La habitual confusión de cuerpos que pasaban a toda prisa dejó de sorprender a Xavier, mientras hacía fila para su vuelo de primera clase. Sus esfuerzos empresariales le habían proporcionado suficiente riqueza para vivir en la opulencia, pero nunca dejó que su riqueza diluyera sus humildes raíces. Un suave choque contra sus lustrados zapatos de cuero lo sacó de su ensoñación. Bajó la mirada y vio un bastón que se tambaleaba contra sus pies. Siguiendo el bastón, vio a un anciano ciego forcejeando con su equipaje, luchando por moverse entre la multitud. Xavier observó a los transeúntes. Todos estaban demasiado absortos en su urgencia o en sus pantallas como para extender una mano. Una punzada de empatía golpeó a Xavier y el recuerdo de su abuelo, quien siempre había enfatizado la importancia de ayudar a los necesitados, apareció ante sus ojos. Era lo suficientemente rico como para comprar el mundo, pero lo suficientemente rico como para saberlo. El dinero no podía comprar la amabilidad sin pensarlo dos veces. Salió de la fila de primera clase y se acercó al anciano. ¿Puedo ayudarlo, señor Xavier?, preguntó. Con voz suave pero firme, el anciano hizo una pausa. Una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado mientras asentía agradecido. Xavier lo tomó del brazo y lo guió entre la bulliciosa multitud, olvidándose de su encuentro con el negocio, la sala de espera de primera clase y su prestigio. Su madre solía decirle a Xavier: tu valor no reside en tu cuenta bancaria, sino en el amor que llevas en el corazón. Él ayudó al anciano. Sintió la verdad en las palabras de su madre. Xavier podría haber sido un empresario prominente, su historia de éxito publicada en revistas populares, su rostro reconocido en círculos de alto perfil. Pero en ese momento era solo un hombre que ayudaba a otro hombre. Un simple acto que le trajo más satisfacción que cualquier trato comercial. Xavier Johnson no era solo un empresario adinerado en camino aún en una reunión de negocios crucial. Él era un testimonio de que, a pesar de las alturas que uno podía alcanzar, era la compasión y la humanidad lo que realmente importaba. Un pequeño acto, un simple gesto de bondad, era una parte significativa de la identidad de Xavier y un aspecto de su vida que la riqueza nunca podría eclipsar. Mientras Xavier guiaba gentilmente al anciano a través de la cacofonía del aeropuerto, sintió una conexión creciente. Samuel, al presentarse, llevaba su edad como un tapiz, cada arruga y eco de historias incontables. Encontraron un rincón tranquilo. Y mientras Xavier escuchaba, Samuel pintó una vívida imagen de su pasado con sus palabras. Nacido en una familia modesta, el mundo de Samuel se sumió en la oscuridad cuando perdió la vista a una edad temprana. Sus padres, ya lidiando con la pobreza, no podían costear ningún tratamiento a pesar de los reveses. Samuel tenía sus sueños. Él compartía historias de cómo navegaba por su mundo a través del tacto, el sonido y el olfato, y del benefactor invisible que fue fundamental en moldearlo. Su vida. Samuel habló de una persona anónima que, conmovida por sus circunstancias, había patrocinado su educación, permitiéndole asistir a una escuela para personas con discapacidad visual. Este misterioso benefactor nunca buscó reconocimiento ni agradecimiento, simplemente estipulando que la ayuda se utilizara para mejorar la vida de Samuel. Mientras Xavier escuchaba, sintió una inexplicable atracción hacia la narrativa de Samuel. Se trataba de un hombre que había enfrentado la adversidad con un espíritu inquebrantable y optimismo, atribuyendo su éxito a un benefactor al que nunca había visto. A pesar de su ceguera, Samuel veía el mundo con más claridad que la mayoría, apreciando la bondad de un desconocido que había iluminado su camino. Xavier se sintió humilde.
Se trataba de un hombre hecho a sí mismo, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Pero Samuel, a pesar de sus circunstancias, había aceptado su destino, apreciando la ayuda anónima que había transformado su vida. Su historia era un duro recordatorio de que el camino de cada uno tenía una forma distinta. Por manos invisibles que dejaron huellas imborrables. Regreso a la casa de mi infancia. Samuel dijo con una suave sonrisa en sus labios. Una parte de mí quiere revisitar el pasado para recordar y agradecer a Xavier. Contempló las capas de la historia de Samuel, la fuerza de su carácter y la paradoja de su viaje. El hombre había enfrentado más adversidades de las que podía imaginar, pero allí estaba, dispuesto a revisitar su pasado, el lugar de sus luchas, la raíz de su resiliencia en el silencio que sigue al relato de Samuel. Xavier tomó una decisión. Había planeado discutir acuerdos multimillonarios. Un día típico de su vida. Sin embargo, la conexión que sentía con Samuel y su pasado era algo que el dinero no podía comprar. Xavier se encontró a sí mismo diciendo, ¿te importaría si te acompaño? Me siento atraído por tu historia y me gustaría ser parte de este viaje. La sorpresa se reflejó en el rostro de Samuel, reemplazada rápidamente por una cálida sonrisa. Me sentiría honrado, Xavier, de que este viaje no se tratara solo de Samuel. Reconectando con su pasado, también se trataba de él, un empresario exitoso, redescubriendo los valores fundamentales de la amabilidad, la resiliencia y la gratitud que el ajetreo de la vida a menudo le hacía pasar por alto. Llamó a su asistente y pospuso su reunión. Algunas cosas eran simplemente más importantes. El viaje al pueblo de la infancia de Samuel fue un viaje al pasado, una ruta pintoresca salpicada de pequeños pueblos y hectáreas de vegetación que los alejaban del bullicio urbano al que Xavier estaba acostumbrado. A medida que el paisaje se desplegaba, también lo hacían otros capítulos en la vida de Samuel. Samuel comenzó a contar la historia de un hombre negro, un benefactor anónimo cuya amabilidad había alterado radicalmente la trayectoria de su vida. Aunque Samuel nunca lo vio ni supo su nombre, su influencia fue tan vívida en la vida de Samuel como el sol que sale cada mañana. Habló de las cartas que solía recibir, todas con un mensaje de esperanza y apoyo que animaban a un joven ciego a soñar y lograr sus sueños. El hombre negro que Samuel recordaba no era rico ni influyente, pero su corazón rebosaba de empatía. A pesar de sus dificultades, se encargó de ayudar a Samuel, convirtiéndose en el faro de esperanza en su vida. Mientras Xavier escuchaba, una inusual sensación de familiaridad comenzó a florecer en él. Las historias empezaron a despertar recuerdos perdidos hace mucho tiempo, como el polvo que se sacude de una imagen olvidada. El benefactor de Samuel tenía un asombroso parecido con alguien que Xavier había conocido, un hombre negro bondadoso, no particularmente rico, pero que creía en difundir la bondad. De repente, la comprensión golpeó a Xavier con la intensidad de un rayo. Las historias que le contaba su abuela, los relatos de la buena voluntad de su abuelo, los rostros a los que ayudó sin esperar nada a cambio. Todo encajó. Había oído hablar de un niño ciego que su abuelo había apadrinado, cartas que cargaban con el peso de los sueños. Los paralelismos eran demasiado significativos para. Ignoró y una oleada de emociones lo invadió. Era como si el tiempo se hubiera repetido en un bucle. Años atrás, su abuelo, un humilde hombre negro, había ayudado a un niño ciego llamado Samuel. Y ahora Xavier, sin saberlo, estaba recorriendo los pasos que su abuelo había recorrido ayudando al mismo hombre en un tiempo y espacio diferentes. Xavier sintió un nudo en la garganta. Durante todo este tiempo, se había maravillado de la fuerza de Samuel y del benefactor anónimo que lo acompañaba. Poco sabía que el benefactor era de su propia sangre, un hombre cuyos valores y principios aún lo impregnaban. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Xavier mientras apretaba suavemente la mano de Samuel. La magnitud de la revelación lo dejó sin palabras. Eran más que dos desconocidos que se habían conocido en un aeropuerto. Sus caminos se entrelazaban de maneras que no podrían haber imaginado a medida que el coche se adentraba en el campo. Xavier sintió una profunda conexión con su abuelo, un hombre que había fallecido años antes de que él naciera. Sus historias siempre habían sido parte integral de la vida de Xavier y ahora cobraban vida en la forma de Samuel, forjando un vínculo arraigado en la bondad, la humanidad y un pasado compartido. El pequeño y pintoresco pueblo aparecía como un retrato de recuerdos pasados entretejidos en la trama del tiempo. El hogar de la infancia de Samuel, una humilde cabaña impregnada de décadas de vida, permanecía en silencio como un verso olvidado de un poema nostálgico mientras se acercaban.
Xavier sintió una oleada de anticipación. Estaba a punto de desenterrar un fragmento de su propia historia familiar entrelazada con el pasado de Samuel. Samuel extendió la mano y tocó la desgastada puerta de madera de su antigua casa. Un mundo de recuerdos se reflejaba en su sonrisa. Xavier lo observó en silencio. La realidad de su pasado entrelazado aún se asentaba en su interior al entrar en la casa. El aire parecía cargado de colas. Cada rincón, haciendo eco de una parte del viaje de Samuel, un viaje en el que el abuelo de Xavier había influido significativamente. En la tenue luz del día, Samuel condujo a Xavier hasta un viejo armario, cuyas bisagras crujían bajo años de desuso. En su interior albergaba un mundo de recuerdos, fotografías antiguas, libros en braille y un fajo de cartas cuidadosamente atadas con una cinta. Samuel le pasó el fajo de cartas a Xavier. Con las manos temblorosas por el peso del pasado, Xavier reconoció la letra de su abuelo, las letras curvas que fluían con cariño y ánimo. Cada carta era un testimonio de la bondad de su abuelo, el compromiso silencioso que había asumido para ayudar a Samuel, un compromiso que había moldeado notablemente la vida de Samuel. Para Xavier, fue como encontrar un tesoro del legado de su abuelo, uno que tenía más valor que sus adquisiciones empresariales. Fue un legado de bondad, empatía y resiliencia silenciosa que duró décadas. Un legado que, sin saberlo, continuó cuando decidió ayudar a Samuel en el aeropuerto. Xavier sintió una profunda conexión con su abuelo, más fuerte que nunca. Su abuelo ya no era solo el hombre de las fotografías descoloridas ni el protagonista de los cuentos de su abuela antes de dormir. Era el hombre cuya benevolencia había sembrado la fuerza de Samuel, el hombre cuyo espíritu de generosidad vivía en el hombre cuyos pasos Xavier seguía sin siquiera darse cuenta. Mientras sostenía las cartas en la mano, un torrente de emociones lo invadió. Vio su vida bajo una nueva luz, dándose cuenta de la influencia que la benevolencia de su abuelo había tenido en sus propias acciones. La riqueza de su vida no residía en su cuenta bancaria, sino en sus acciones, que reflejaban las de su abuelo. Se dirigió a Samuel, su vínculo ahora forjado en un pasado compartido y cimentado por un acto de bondad que trascendió generaciones. Xavier ahora comprendía. La sensación indeleble que experimentó al escuchar las historias de Samuel fue el legado de su abuelo, quien lo guió e instó a llevar adelante la antorcha de la benevolencia a lo largo de su vida. Xavier lo había idolatrado, viéndolo a menudo como un faro de altruismo, ahora reflejando la bondad de su abuelo. Xavier se dio cuenta de que inconscientemente había estado amando las enseñanzas de su abuelo, siguiendo el camino de la benevolencia que él había recorrido. Esto fue más que una revelación reveladora. Fue un momento transformador para Xavier. Su abuelo, un hombre al que nunca había conocido, pero con el que se sentía profundamente conectado, no formaba parte de su pasado, sino que estaba entrelazado con su presente, de hecho, con su futuro. Mientras el sol se ponía en el horizonte proyectaba largas sombras sobre la casa que albergaba tantas historias no contadas, Xavier se dio cuenta de que la semilla de bondad sembrada por su abuelo había florecido en un árbol bajo cuya sombra ahora se encontraba. Su riqueza podía construir rascacielos, pero fue el legado de benevolencia de su abuelo lo que realmente enriqueció su vida, un legado que ahora sabía que estaba destinado a continuar. El descubrimiento de su pasado entrelazado dio origen a un profundo sentimiento de parentesco entre Xavier y Samuel. Este vínculo, nacido de un acto de bondad, se extendió más allá de sus vidas individuales y se adentró en sus raíces ancestrales. Ya no se trataba solo del pasado, sino de cómo el pasado podía moldear su presente y futuro. Xavier se sintió profundamente impactado por la revelación de que el legado de benevolencia de su abuelo, sin saberlo, lo había influenciado para ayudar a Samuel en el aeropuerto. Inspirado por este descubrimiento, tomó la decisión consciente de extender este legado. Decidió restaurar la casa de la infancia de Samuel, un humilde homenaje al hombre que indirectamente había moldeado sus vidas. Mientras Xavier trabajaba en el proyecto de restauración, no solo estaba reconstruyendo una vieja casa, sino que estaba construyendo un monumento a la bondad que serviría como testimonio de los valores de su abuelo. La satisfacción que sentía era mucho más gratificante que cualquier negocio que hubiera hecho. Selló una riqueza que brotaba de su corazón, no de su cuenta bancaria. Esta comprensión impulsó a Xavier a tomar una decisión importante respecto a sus futuros proyectos. Decidió establecer una fundación en nombre de su abuelo, destinada a apoyar la educación de niños desfavorecidos. Reconoció que la verdadera esencia de la riqueza no residía en acumular riquezas, sino en difundir la bondad,
iluminando el camino a quienes estaban en la oscuridad, tal como su abuelo lo había hecho con Samuel. Mientras tanto, Samuel estaba abrumado de alegría. Toda su vida había estado agradecido por un benefactor invisible, una figura envuelta en misterio. Ahora que el velo se había levantado, sentía una profunda sensación de paz. Su viaje había cerrado el círculo y finalmente conocía la identidad del hombre que había cambiado su vida. Samuel era un testimonio viviente de la bondad del abuelo de Xavier, un legado que resonó en su éxito y resiliencia. Su historia era un claro recordatorio de cómo un solo acto de benevolencia podía repercutir en el tiempo, impactando innumerables vidas. Al concluir la restauración de la casa, Samuel y Xavier se encontraban frente a ella. Sus corazones se llenaron de gratitud. La vieja cabaña era más que solo ladrillos y cemento. Era un símbolo de resiliencia, bondad y un pasado compartido. La historia concluye con una nota esperanzadora, un testimonio del poder de la bondad. Un pequeño acto de generosidad realizado décadas atrás había abarcado generaciones que transformaron numerosas vidas. Xavier y Samuel, unidos por un acto de buena voluntad, se erigieron como prueba viviente del impacto de la bondad. Era atemporal. Se dieron cuenta de que, si bien el mundo se criaba para la riqueza y el poder, la verdadera medida de la riqueza residía en actos de compasión, empatía y benevolencia. Al final, no se trataba solo de un hombre negro adinerado que ayudaba a un ciego en el aeropuerto, sino del perdurable legado de bondad, un legado que Xavier estaba decidido a perpetuar. Al ponerse el sol, proyectando un tono dorado sobre la casa restaurada, casi se podía sentir el espíritu del abuelo de Xavier sonriendo con aprobación ante las semillas de benevolencia que seguían floreciendo en el jardín de la vida.